El Señor les bendiga, hermanos, a todos en esta hermosa noche de hoy miércoles. Sean muy bendecidos por Él y sean bienvenidos a este programa que vamos a tener en esta noche. Pero antes de eso vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Señor Dios del cielo y de la tierra, venimos aquí, un grupo de tus hijos, postrándonos de rodilla delante de su presencia, para implorarte, Señor, que tu presencia pueda manifestarse en nosotros, para que tú estés a nuestro alrededor, dándonos el conocimiento de tu verdad, consolando nuestros corazones, animándonos y fortaleciéndonos día a día en el combate que tenemos contra los poderes de estas tinieblas. Ayúdanos, Señor, a salir victorioso en todo lo que emprendamos. Que la divina providencia se vuelque en ayudarnos en nuestro diario caminar. Que todo lo que hagamos, Señor, pueda ser agradable delante de sus ojos. En el nombre de Jesús, amén. Una feliz noche, hermanos y hermanas, en el buen nombre del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a este culto de hoy, miércoles. Sean bienvenidos los niños, los jóvenes, los adultos y todas aquellas personas que sienten el buen deseo de escuchar la palabra de Cristo. No importa por la boca de quién venga. El Señor debe hablar en su palabra a través de los elementos que Él ha llamado. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, que es el tema de Cristo, el tema de la preexistencia de Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, vamos a leer, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a encontrar quién era ese verbo que el Señor habla allí en su palabra. En primera de Juan capítulo 1, verso 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces dice que el Verbo eterno estaba en compañía con el Padre eterno. Vamos a ver en el verso 14, vamos a ver quién es ese Verbo. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era el Verbo? Era nuestro Señor Jesucristo. En el verso 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el libro Patriarcas y Profetas, dice así lo siguiente: el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Vamos a ver, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. Vamos a ver qué sigue diciendo. Uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Entonces, Cristo, el Verbo, el Hijo de Dios, existía desde la eternidad con el Padre eterno. Estaba con Dios. Entonces, los testigos de Jehová, ellos dicen que Cristo era un Dios, con D minúscula. Pero la mayoría de las versiones dicen que ese verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estaba escrita en mayúscula. Entonces, Cristo era Dios. El Padre, en el principio, el Cristo o el Verbo estaba con Dios. O sea, había otro ser allí. Y el Cristo era Dios. Dice que en nada usurpaba a Dios. Cristo tenía su personalidad y el Padre también. Entonces, el Padre en el momento de la creación, Él no estaba solo, estaba con su Hijo Jesucristo. Él era su colaborador, el único que podía apreciar sus designios, comprender sus pensamientos, que podía penetrar la mente del Señor. Era solamente nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Isaías 9:6 dice el Señor: y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cómo es llamado Cristo en la Biblia? Es Dios eterno, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y en el libro de Miqueas 5:2 dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces Cristo estuvo desde la eternidad con el Padre. Y el Hijo de Dios, dice, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras, eternalmente tuve el principado. ¿Qué significa eternamente? Dice, Cristo era el príncipe desde la eternidad. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Los ángeles fueron creados por Cristo y por eso Él recibía la adoración suprema de todos los ángeles. Y en esto en nada usurpaba a Dios. Dice, eternalmente tuve el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Entonces Cristo estaba con el Padre desde la eternidad, creando todas las cosas. Cuando en la creación, todas las cosas las creó con el Padre. Dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 1, verso 16. Los ángeles son ministros de Dios, que irradiando la luz, que constantemente demanda la presencia de Él, y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran para ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el unigénito de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas, con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos. Un trono de gloria excelso, desde el principio era el lugar de su santuario, una vara de equidad era el cetro de su reino, alabanza y magnificencia delante de él.
fortaleza y gloria en su santuario. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Hebreos 1:3 y verso 8, Jeremías 17:12, Salmo 96:6 y Salmo 89, verso 14. Bueno, vamos, entonces Cristo existió desde la eternidad, una persona en sí, y sin embargo una con el Padre. Algunos piensan que Cristo existió hasta que vino a este mundo, pero Cristo ya existía desde antes de su nacimiento. Y eso lo vamos a ver en las palabras de Cristo a las multitudes en Juan 8:58. Desde el 57 vamos a leer. Le dijeron entonces los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces Cristo existía desde antes de Abraham. Él era el fundamento del sistema hebreo. No ha habido un tiempo cuando Él no haya existido en compañerismo estrecho con el Padre. Vamos a buscar en la epístola a los Colosenses. Pablo habla acerca de la preexistencia de Cristo, la supremacía del Hijo de Dios. Dice en el verso 15 al 17, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Cristo es la imagen impresa del Padre, la sustancia de su naturaleza. El hombre, al ser creado, era hecho a la semejanza de Dios, pero Cristo es la imagen del Padre. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, la doctrina arriana o los testigos de Jehová dicen ellos que Cristo fue la primera criatura que Dios creó. Pero antes de eso vamos a enfocarnos en un comentario del Espíritu Profecía que dice así, hablando siempre del Señor Jesús. Dice, si Cristo hizo todas las cosas, existió antes que todas las cosas existieran. Las palabras que se refieren a este tema son tan concluyentes que nadie tiene por qué quedar con dudas. Cristo fue Dios esencialmente y en el máximo sentido. Estuvo con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde toda la eternidad. Una persona en sí y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era por derecho propio el comandante de los seres inteligentes celestiales y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto en nada usurpaba a Dios. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que, de otra manera, son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en luz inaccesible e incomprensible. Entonces, Cristo hizo todas las cosas, entonces Él existió antes que todas las cosas existieran. Por eso Pablo dice, Él es el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, Cristo le llama el primogénito
de la creación de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas. En ese sentido, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Todas las cosas fueron creadas por Cristo. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron creadas por nuestro Señor Jesucristo. Como dice aquí la Biblia, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Ahí encontramos que Cristo es presentado en la Biblia como el creador de todas las cosas que hay en este mundo. Entonces, la palabra primogénito, algunos dicen, primogénito es la primera, el primer hijo que Dios creó. Entonces ellos dicen, los testigos que Cristo, al ser el primogénito, significa que fue la primera criatura que Dios creó. Pero la palabra primogénito en la Biblia no siempre se aplica al ser primero. Entonces, en este texto, lo que Pablo está hablando, que Cristo es el principal de todas las criaturas creadas. Es el príncipe de la obra, de la creación. Por lo menos, los hijos de Jacob, el primogénito era Rubén. Pero por el pecado infame que cometió, la primogenitura pasó a José. En la Biblia también se explica que David era el primogénito de los reyes de la tierra. Pero, ¿es eso verdad? David no fue ni siquiera el primer rey de Israel, sino Saúl. Pero la Biblia dice que lo había puesto Dios como el primogénito de los reyes. ¿Qué significa? Que David era el principal de todos los reyes. Así Cristo en la obra de la creación es el principal. ¿Por qué dice ahí? Porque todas las cosas fueron hechas por él y para él. Y dice que él existe desde antes de todas las cosas. En el verso 17 dice, y él es antes de todas las cosas. Por eso dice, si él existió antes de todas las cosas, entonces quiere decir que él es el creador de todas las cosas. Vamos a ver también otro texto en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 14. El verso 14, a su letra dice, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces, aquí también los testigos dicen, bueno, el principio de la creación de Dios, fue la primera criatura que Dios creó. Pero cuando usted va al original, entonces esta palabra significa, en griego es arché, algunos la traducen como arjé, que significa el principio, el agente, el originador de toda la obra creadora. Entonces Cristo es el agente por medio del cual Dios creó todas las cosas. Y eso lo vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 1, donde dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios creó el universo ¿a través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Todas las cosas por él fueron hechas. En el capítulo 3 de la epístola a los Efesios, el verso 9 dice, y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido
desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Por eso que en Apocalipsis, cuando dice allí el principio de la creación de Dios, no significa el primero, sino por el originador, el agente por el cual Dios creó todas las cosas. Cristo es el primogénito de la obra de creación. Él tiene la supremacía en todas las cosas creadas que existen en el cielo y en la tierra. Vamos a analizar también siempre en el libro de Hebreos 1, la diferencia que hay entre el Padre y el Hijo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en mucha manera, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho expiación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre, jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un manto los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Entonces dice aquí, con este lenguaje se expone la omnipotencia del Señor Jesús. Es presentado al estudiante de la Biblia como el creador del mundo y fue su legítimo gobernante. En el primer capítulo de Hebreos se contrasta el nivel que ocupan los ángeles y el que ocupa Cristo. Dios ha pronunciado palabras acerca de Cristo que no deben ser aplicadas a los ángeles. Ellos son enviados para servicio en favor de los que serán herederos de la salvación. Pero Cristo, como mediador, es el gran ministro en la obra de la redención. El Espíritu Santo es el gran ministro. El Espíritu Santo es su representante en nuestro mundo para ejecutar el propósito divino de proporcionar poder de lo alto a los hombres caídos, a fin de que puedan ser vencedores. Todos los que entran en un pacto con Jesucristo se convierten en hijos de Dios por adopción. Son limpiados por el poder regenerador de la palabra y los ángeles tienen la comisión de ministrar a favor de ellos. Entonces, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ninguno, solamente al Señor Jesucristo. Dice que cuando Cristo ascendió a lo alto y fue investido con aquella gloria que tenía con el Padre ordena a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Pero al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces el Padre presenta la
supremacía del Hijo de Dios. Y el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. Entonces el Padre reconoce que Cristo es Dios. Ahora le dice que tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. El Padre dice que el Cristo fue el creador de los cielos y de la tierra. Ahora, en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 9, verso 5, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. Entonces Cristo es Dios sobre todas las cosas. No es un Dios pequeño, ¿va? No es un Dios chiquito. Es Dios sobre todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, sean visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo. Cristo está por encima de todas las cosas que hay en esta tierra. Y ya la vamos a ver en la epístolas a los Efesios. A ver si no me equivoco. Efesios capítulo 1. En el verso 19. Dice, y cuál la preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces Cristo está por encima de todo que principado, potestad, potencia, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, tanto en esta tierra como en el cielo, en el mundo venidero, ¿va? Entonces Cristo, Él es Dios infinitamente sobre todas las cosas. Ahora, para ir concluyendo, en Romanos 11, verso 36. Miren cómo dice aquí. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, todas las cosas fueron por Cristo, vinieron de Él y son para Él. Entonces, por eso Él merece la gloria por siempre. Amén. Entonces, hermano, Cristo tiene los mismos títulos del Padre. La palabra Dios es un título. Entonces, la gente a veces está confundida con la palabra Dios. Y dicen, va, que hay un solo Dios, que son tres personas en uno solo. Y ahí se confunden todo, va. Y que es el uno, pero Cristo no es el Padre, ni el Padre es Jesús. Entonces, los dos son distintos. Entonces, el Padre y el Hijo se dieron a sí mismos para crear todas las cosas que hay. Pero a Cristo se le encomendó la obra de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Nosotros le pertenecemos a Cristo, dice un escrito inspirado, tanto por creación como por redención. Hay otro testimonio que dice que las manos que fueron crucificados, que fueron colgadas en la cruz, dice que son las que sostienen el universo. Todas las cosas subsisten por Jesús. Él les da aliento y vida y Él las guía y las dirige hacia donde Él quiere. Hermanos, debemos depositar nuestra confianza en el Señor
Él se merece la adoración suprema, porque somos ovejas de su prado, dice en el Salmo 100. Entonces, fuimos creados por Él y para Él. Por eso no le rehusemos entregar nuestro corazón. El apóstol Pablo dice, comprado soy por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, oscurecido por el pecado, para darnos vida eterna. Y un día reinar con Él para siempre. Hermosa y maravillosa son la promesa que Él ha dejado en su palabra. Bueno, damos gracias al Señor porque su palabra se ha presentado en este